Jóvenes, buenas noches. Espero que se encuentren bien, cuídense mucho. Esta pandemia tenemos que tener mucho cuidado, por eso hemos estado haciendo las pláticas así vía remota. Es importante, vamos a tener que ver, yo creo que por desgracia en la materia que nos aqueja ahorita, que tenemos que estar manejando, es administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Ya a nivel posgrados vamos a tener que manejar lo que es el conocimiento de lo que es la administración tributaria. Hay que recordar que allá para hace unos años le dieron la tarea al gobierno federal de que le quitaron la habilidad a lo que era Secretaría de Hacienda para hacer revisiones, para tener todas las facultades que ahorita tiene el SAT. Y en esos momentos se creó el Servicio de Administración Tributaria. Esta materia va dirigida a conocer las autoridades que para nosotros son las encargadas de la administración del tributo. Hay que entender que administración tributaria no es otra cosa más que la administración del tributo. Hay que entender que el tributo antes lo manejaba Secretaría de Hacienda, por eso es que cuando hablamos de manera muy coloquial decimos vamos a la Secretaría de Hacienda. Ya no es cierto, o sea, la Secretaría de Hacienda ya no tiene sus oficinas ni aquí más que en la Ciudad de México. Entonces, Secretaría de Hacienda desaparece en tratándose de funciones que van dirigidas hacia lo que es la revisión, lo que es la verificación, lo que es altas, lo que es todo lo que tiene ahora congregado dentro de la administración tributaria. Y esta materia va dirigida hacia el conocimiento que nosotros debemos de tener de las autoridades fiscales. Hay que entender que por ahí vamos a entrar en algunos tipos de conocimientos que tenemos que tener, como por ejemplo el que tengamos que saber que existen convenios de colaboración para que el SAT a su vez transmita esa facultad de revisión, de verificación, de pleitos, de todo lo que se va a hacer contra la Secretaría, contra el SAT, va a tener que subrogar sus funciones a través de un órgano colegiado como son los estados. Entonces los estados también están realizando las funciones. Entonces nosotros tenemos que tener un ámbito un conocimiento muy disperso para tener concentrado lo que es cómo se debe manejar las facultades de las autoridades fiscales. Hay que entender que nosotros en los semestres noveno y algo de décimo que estuvimos viendo defensa fiscal, tendríamos que estar manejando el conocimiento de las autoridades fiscales, cómo trabajan las autoridades fiscales. Hay que recordar que por ahí el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece las formas en las que nos van a revisar, ¿ok? Ahorita existen 11 fracciones. Yo creo que todo esto que vamos a estar manejando voy a estar estableciendo la mecánica para que podamos ir entrando al conocimiento de las autoridades fiscales. Sí es importante que conozcamos cómo las autoridades fiscales ejercen sus facultades, o sea, porque tiene una gama inmensa de facultades las autoridades fiscales. Entre ellas está la de revisión, entre ellas está la que realiza la general jurídica, que es las consultas, lo que es todas las facultades que están engranadas dentro de lo que es el Servicio de Administración Tributaria. Y nada más sí tendríamos que tener en cuenta que se derrama hacia los estados y vamos a tener que ver varias materias que van en función de eso que estamos manejando. Entonces, sí es importante que vayamos entendiendo que el conocimiento de la administración tributaria tenemos que hacerlo a través de interiorizarnos en varias leyes que vamos a tener que manejar. Cuando menos conocerlas. No es posible en las sesiones que nos faltan de ver, tratar de abarcar todo lo que se ve en un diplomado. Mas sin embargo, pues digo, ya ahorita vamos a entrar en el relevo
de un maestro que siento que a lo mejor no tuvo o no pudo desarrollar el tema que nos aqueja. Entonces, la administración tributaria, hay que entender que para allá, para el 1977, se crea el SAT. Y el SAT se crea a través de que le quitaron las fuerzas a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda antes tenía su Administración General de Auditoría Fiscal Federal, su Administración General de Registro General de Contribuyentes, tenía muchas unidades administrativas dentro de la gama que tenía de facultades la Secretaría de Hacienda. Cuando entra el SAT, entra por presiones de lo que es el gobierno federal, que les dijeron que tenían que tener una administración de impuestos separada de lo que es el gobierno federal. Imagínense cuando estábamos en sus inicios en Secretaría de Hacienda, imagínense que llegábamos a los estados y el estado decía, espérame, pues son mi gente, los que me apoyan, los que me ayudan. Entonces no podían hacer nada y se conflictuaban los intereses y había mucha problemática para que pudiera el gobierno federal tratar de revisar o tratar de verificar qué estaba pasando con algunos contribuyentes que estaban dentro de los ámbitos de las autoridades estatales. Entonces, sí se tuvo que desconcentrar esa facultad y sacarla del gobierno para que estuviera con un órgano desconcentrado, que fue cuando se crea el SAT. El SAT nace a través de estudios que se llevaron a cabo allá por el 70, 71, 72, en 1970, 72, 75, 77, 80, 85, 87, si se fijan, muchas de las legislaciones que tenemos hoy en día, por ejemplo, valor agregado, es una copia al carbón de una legislación que estaba vigente en Brasil. Entonces, se traen una copia, la adecúan a las cuestiones de aquí de México y le echan a andar. IVA nace en el 80, después en el 95 nace el SAT, pero el SAT ya viene por presiones de todo el mundo. Entonces, el mundo ya quisieron que se formara lo que son las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias, por ahí les voy a pasar información para que puedan estudiar algunos temas específicos, porque sí necesitamos aprovechar los últimos momentos de este diplomado, que cuando menos quiero que tengan un conocimiento muy general, pero muy claro de lo que son las administraciones tributarias. Hay que entender que cuando nosotros, si ustedes recuerdan, alguien que haya visto una orden de revisión, todos los fundamentos que trae el primer apartado de una orden de visita o una orden de revisión de cualquier índole, trae aparejados lo que son convenios de colaboración, lo que son ley del SAT, lo que es reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Y si llegamos hasta allá a los estados, estaríamos también revisando lo que son los convenios de colaboración. Y nos vamos también a que esos convenios de colaboración les dan la fuerza a los estados para que sirvan como autoridad fiscal. Entonces, sí tendríamos que conocer el ámbito de competencia en general de lo que son las administraciones tributarias, y en este caso las administraciones tributarias, como lo que es el SAT. Por eso le pusieron el nombre de Servicio de Administración Tributaria, porque se supone que ellos administran el tributo, administran las facultades que tienen las autoridades. Por ahí vamos a tener que pasarles varios temas para que vayan analizando. Por ejemplo, artículo 7 de la ley del SAT, donde establece cuáles van a ser, cuál es la organización del SAT. Y en el artículo 6 vienen todas las facultades que van a tener las administraciones tributarias. Hay que entender que vamos a ver varias legislaciones. Quiero que tengan a la mano que vamos a tener que conocer, cuando menos conocerlas, ver
cómo están estructuradas y ver cómo se van a manejar. Por ejemplo, ley del SAT, reglamento interior del SAT, convenios de colaboración administrativa celebrados cuando menos el del estado de Coahuila y el estado de Durango, que son los que interactuamos aquí en La Laguna. Vamos a tener que buscar también cuáles son las legislaciones de donde nacen estos convenios de colaboración, que nacen de lo que es la ley. A ver, ahorita yo creo que les vamos a pasar varios puntos importantes que vamos a tener que leer. Por ejemplo, la ley de coordinación fiscal la tenemos que manejar también. O sea, va a haber varios temas que vamos a tener que estar bajando, estar haciendo estructuras, estar verificando y estar viendo. Y el enfoque más importante que le vamos a dar es conocer el reglamento interior del SAT. Reglamento interior del SAT, así muy sencillito, está compuesto de 100 páginas con letrita chiquita. Esas páginas de letrita chiquita son alrededor de 110, 120 páginas. Entonces, imagínense con letras chiquitas del 6, imagínense cuándo lo van a leer. Va a ser muy difícil que leamos todo eso. Más sin embargo, sí tenemos que cuando menos saber cuáles son las estructuras más importantes que vamos a tener y cuáles son dentro de ese reglamento interior, cuáles son las facultades que vamos a tener que analizar, porque vamos a encontrar dos tipos de dos tipos de unidades administrativas que vamos a tener que entender que son las que vamos a tener que visualizar. Tenemos las unidades administrativas operativas y las unidades administrativas que vamos a conocer, pero no las vamos a tocar. Pero sí necesitamos conocer, por ejemplo, unidades operativas, las más importantes: Administración General de Recaudación, Administración General de Asistencia al Contribuyente o de Servicios al Contribuyente hoy, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración General de Comercio Exterior, Administración General de Aduanas, Administración General de Jurídica, Administración General de Evaluación. Y si vemos, en su mayoría vamos a encontrar esa organización que tenemos aquí con una administración que no es muy común que la conozcamos, más sin embargo tenemos que conocerla: Administración General de Grandes Contribuyentes. La Administración General de Grandes Contribuyentes ahí agrupa otra vez todas estas unidades administrativas que tenemos, las agrupa también la Administración General de Grandes Contribuyentes. Entonces, así a grandes rasgos divide en dos grandes grupos: grandes contribuyentes y contribuyentes normales. Acuérdense que dentro de los contribuyentes normales, la ley del impuesto sobre la renta divide también en régimen de incorporación y lo que son regímenes específicos, como por ejemplo autotransporte, y todo lo que hemos estado analizando en la ley del impuesto sobre la renta con los décimos. Y es importante que vayamos enlazando todo el conjunto de conocimientos que hemos estado adquiriendo a través de los semestres que estamos trabajando. Entonces, sí va a ser importante que toda la información que les vamos a pasar a través de los correos, es importante que estén pendientes de sus correos, porque les voy a pasar información. Por ejemplo, cómo se forma el SAT, cuándo se inicia. Todo esto viene en la ley del SAT, en los primeros artículos, pero lo vamos a ver así muy ya reestructurado para que tengamos el conocimiento un poquito más adentrado. Entonces, sí, había muchos problemas, insisto, antes de y retomando el tema que inicialmente tomamos. Cuando Secretaría de Hacienda quería revisar a un contribuyente y llegaba a un estado y llegaba a molestarlo, intervenía el estado, y por eso les decía el gobierno federal: espérame, pues no te metas, pero es que es la persona que a mí me ayuda. Entonces, por eso tuvieron que desprender lo que eran las facultades de la Secretaría de Hacienda, se las quitaron para
crear un órgano desconcentrado que por ahí dentro de las facultades que tiene el órgano desconcentrado vamos a encontrar sino varias de esas facultades que están normadas dentro de la ley del SAT. Dentro de esas facultades que se supone que vamos a tener que ir conociendo conforme hagamos nuestros resúmenes y nuestros planteamientos de lo que vamos a estar viendo de cada unidad administrativa, tenemos que conocer las unidades administrativas, cuáles son sus principales facultades. Por ejemplo, una Administración General de Recaudación, antes, así como su nombre lo denomina, se creó esa unidad administrativa de recaudación para recaudar los impuestos, mas sin embargo, a través del tiempo y dadas las características de la gente que pertenecía a esa unidad administrativa, le fueron quitando facultades precisamente porque los elementos que conforman una unidad administrativa como es la General de Recaudación no estaban capacitados técnicamente como para hacer una revisión. Ejemplo, antes las devoluciones de IVA, la Administración General de Recaudación las recibía, las evaluaba y las devolvía sin aplicar ningún procedimiento. Hoy en día, como ya muchos de ustedes deben de conocer, las devoluciones de IVA, así como las de renta y como cualquier otro impuesto que tengamos un saldo a favor o un pago al indebido, tenemos que tramitarlas a través de una unidad administrativa que va a parar a una unidad que se llama Auditoría Fiscal Federal. Dentro de esta unidad administrativa de auditoría fiscal, ellos aplican procedimientos para saber si el saldo a favor es real, si los comprobantes fiscales son reales, aplican algunos procedimientos, hacen visitas, verificaciones de campo, porque van y verifican al cliente si está el cliente, si tiene o no tiene los activos que está diciendo que compró, si tiene la infraestructura, si tiene todo eso. Son procedimientos que está realizando la Administración General de Auditoría Fiscal a través de su departamento de devoluciones y compensaciones. Esa función que le quitaron a recaudación se la pasaron a la Administración General de Auditoría Fiscal, porque antes recaudación nomás agarraba la devolución y ahí te va. ¿Cuánto pediste? Es 1 millón. Veo que estos dos no cumplen requisitos, le quito 10 pesos y te regreso el millón. Vámonos. Entonces, cuando el antecedente pasaba directamente a auditoría, oye, este contribuyente pidió una devolución de 1 millón de pesos, pero pues no sabemos ni qué. Pasaban el antecedente a auditoría y yo les digo, porque a mí me tocó un caso de esa índole, en la cual llegamos con el contribuyente a buscarlo según el domicilio que traía, los domicilios de los comprobantes, los domicilios de los estados de cuenta, de todo. Traía un domicilio y llegamos al domicilio y era un terreno vacío, sin nada de activos, sin nada de construcción. Y por ahí, a mí, caso específico, a mí me tocó ver que supuestamente hicieron un cine, compraron butacas, compraron pantallas, hicieron la construcción del cine, compraron aparatos de refrigeración, compraron todo lo necesario para implementar e instalar un cine. Imagínense, llegamos al domicilio fiscal y el domicilio fiscal en un terreno baldío, ni siquiera le habían quitado ni siquiera lo habían desyerbado, estaba intacto. Estuvimos haciendo investigaciones y sí, se había planteado que iban a construir. Ahí había unos delineado que iban a construir algo, pero nunca se hizo nada. Y más sin embargo, solicitaron la devolución de 1 millón de pesos, se los regresaron y desaparecieron. Vámonos. Entonces, le decimos a recaudación, oye, ¿cómo regresaste ese dinero si ni siquiera te percataste de que estuviera la inversión? Entonces, a raíz de todo eso, cambia la estructura, le quitaron facultades a la Administración General de Recaudación, se las mandaron a auditoría, y auditoría hoy en día, ¿qué es lo que hace?
Primero, verifica los comprobantes que estén en tu buzón. Verifica que no estén dentro de los contribuyentes que están desaparecidos o que estén dentro de la lista negra. Y si no están así, pues empiezan a trabajar si están en el buzón, si se pudieron comprobar cómo están pagados, etcétera, si el contribuyente de enfrente ya los declaró como acreditamiento o como trasladado. Sí, hacen varias pruebas específicas para verificarlo. Y por ahí, de vez en cuando, se avientan una verificación de campo. Se van directamente a la empresa y verifican si la empresa está o no está. Imagínense, llegamos y la empresa ni siquiera aparece ahí. Entonces, por ahí uno de los contribuyentes, con esto de los asaltos, hizo la inversión de cámaras de video para grabar al negocio y saber si había gentes que estaban robando las cosas, y hizo la adquisición de las cámaras, hizo la adquisición de alarmas, hizo varias cosas aquí y solicitó la devolución de la compra de los equipos. Entonces el SAT dijo, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Llegó al negocio, verificó que estaban las cámaras, verificó que estaban las alarmas, verificó que sí tenían los bienes donde refrigeraban las cosas, y hizo la inspección así rápida, una visita rápida para verificar que estuvieran ahí las cosas. Entonces, ya una vez que verificó esto, estuvo concertando, ya traía su listita y estuvo verificando los activos, estuvo verificando algunas otras cosas y dijo, bueno, si está correcto, se regresa la devolución de IVA. Entonces, ojo con esto, porque son pruebas específicas que nosotros debemos de conocer dentro de lo que viene dentro del código y lo que viene enlazado con el reglamento interior. En el reglamento interior vamos a encontrar, dentro de otras cosas, facultades para embargar, para suspender un CPR. Acuérdense que la única autoridad competente para emitir una suspensión de lo que establece el reglamento del código allá para el 60, donde se va a inhabilitar o se va a suspender o se va a amonestar o se le va a dejar sin efecto su registro, y la única autoridad competente que está fundado dentro del reglamento interior es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Ni los estados ni las administraciones locales pueden suspender a un CPR. Entonces, todo esto tenemos que ir conociendo e ir enlazando lo que viene en el reglamento interior con lo que hemos estado estudiando dentro de la carrera del Código Fiscal de la Federación. Que el Código Fiscal de la Federación está interesante en muchos aspectos y nosotros tenemos que ir conociendo Código Fiscal de la Federación porque esa va a ser nuestra herramienta. Ahora vamos a adecuarle herramientas importantes como lo que es el conocimiento, insisto, reglamento interior del SAT, ley de ingresos de la Federación, lo que es el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, conocer también qué son los convenios de colaboración, conocer cuáles son los acuerdos que antes se llamaban acuerdos de circunscripción territorial. Ahora se les llama acuerdos de delimitación territorial para cada unidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad administrativa se delimita su territorio en el cual puede actuar. Si nosotros no conocemos eso de la delimitación territorial, pues fácilmente una autoridad se puede ir a meter a Durango, a Zacatecas. ¿Se puede? No se puede. Si nosotros vamos a presentar avisos de cambio de domicilio, tenemos que presentarlos donde estábamos y donde vamos a estar ahora. Entonces, todas esas facultades y toda la normatividad que va a estar implícita en lo que vamos a manejar, tenemos que conocer dónde buscar. No quiero que se aprendan las cosas. Acuérdense que las legislaciones no son para aprenderse. No necesitamos aprendernos todo lo que nosotros podamos estar trabajando. Perdón.
tenemos que nosotros saber dónde buscar para poder definir si está bien o no está bien la autoridad. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como profesionales de impuestos. ¿Ok? Esta materia yo creo que es, desde mi punto de vista, una de las más importantes y enlazadas con lo que es el conocimiento del Código Fiscal de la Federación y con lo que es el conocimiento de la defensa fiscal. Nosotros tenemos que tratar de evitar problemas y por eso necesitamos ir conociendo todo esto de la normatividad que vamos a estar trabajando dentro de estas no sé cuántas semanas nos quede. Por ahí, según tuve la idea, nos quedaban alrededor de 5 o 6 semanas para terminar el diplomado. Pues imagínense, va a ser medio difícil conocer tanto, pero sí les voy a estar bombardeando con temas que cuando menos tienen que saber qué es cada una de las cosas. Saber cómo se maneja ley de ingresos. ¿Qué trae la ley de ingresos que nos ayude? ¿Qué trae la ley de coordinación fiscal? ¿Para qué sirve la ley de coordinación fiscal? ¿Para qué sirve también el reglamento interior del SAT? ¿Para qué sirve la ley del SAT? ¿Para qué sirven los acuerdos que celebran los estados con la federación? ¿Hasta dónde pueden llegar los estados en la revisión? ¿Qué pueden hacer los estados y qué está limitado para los estados? Porque los estados no son autosuficientes. Hay muchas cosas que los estados están supeditados a lo que diga el SAT. Si el SAT dice no entras, no entras. Deben de estar enlazados, imagínense, el gobierno del estado, aquí en Coahuila, debe de estar bien enlazado con el Servicio de Administración Tributaria para que ellos puedan estar programando sus revisiones. Acuérdense que ahorita los estados son los que tienen la mayor cantidad de actos de fiscalización y también están verificando lo que son requerimientos de obligaciones fiscales, lo que se maneja como facultades de una unidad administrativa, como lo que es el servicio al contribuyente. El servicio al contribuyente hace la vigilancia de obligaciones, tiene a su cargo también lo que es la emisión de todo lo que está conjugado con lo que es la firma electrónica avanzada. Hoy en día, la e-firma. Acuérdense que eso ha sido un chiste medio especial porque la e-firma ha pasado por varios nombres. Primero era la Fiel y como nunca se pudo saber exactamente por qué le pusieron Fiel, porque sus siglas son Firma Electrónica Avanzada. Quiere decir que se llama la FEA. Y decía el SAT, no le digan la FEA, pues esas son sus siglas. No, díganle Fiel, pero ¿qué quiere decir Fiel? No quería decir nada, por eso ahora, ya hoy en día se llama e-firma. Entonces, todo eso de la e-firma ha sido un trámite que debe de estar manejando las unidades administrativas del SAT. Entonces, pero más específicamente la Administración General de Servicios al Contribuyente. Servicios al Contribuyente hace años nace como un departamento de servicio al contribuyente y como había estaba muy cerrado el círculo de lo que debían de hacer las autoridades fiscales para dar a conocer a los contribuyentes que estaban revisados o que iban a ser revisados. Era muy hermético todo lo que se manejaba dentro de las administraciones fiscales. No se le podía decir al contribuyente qué diferencias tenía en una revisión. No se le podía decir al contribuyente qué obligaciones le faltaban. Ahora ya nosotros bajamos fácilmente el cumplimiento de obligaciones. Y si nosotros no cumplimos lo que nos falta, pues nos va a llegar un requerimiento. Pero si ustedes se fijan, tenemos tiempo que no hay requerimientos. Cuando menos de la federación, porque el estado están llegando pero constantemente.
Y hay uno de los problemas que tienen los estados es que el requerimiento ya lleva aparejada la multa. Sin saber si no cumpliste con eso, ya te mandaron la multa. Imagínense, ya me estás acusando y me estás multando ya sin saber si yo ya había presentado la declaración y tú no la detectaste. Entonces, ¿cómo se conjugan el SAT con los estados? Dentro del convenio de colaboración se establece la reglamentación de que tú me pasas tu información, yo te paso la mía, te doy acceso a mi información y tú me das el acceso a la tuya. Por eso, cuando hay una discrepancia fiscal, si se acuerdan de esa figura que establece la ley del impuesto sobre la renta, aparece una discrepancia fiscal. Yo les pregunto, ¿tienen facultades para andar buscando en los estados, en los municipios, en la federación y en el extranjero? Estar viendo a ver qué compramos, qué gastamos, cuántos yates compramos, cuántos aviones compramos. Claro, toda esa información que está conjugada entre lo que maneja el estado, lo que maneja el municipio, lo que maneja la federación, ya se conjuga la información para poder estar intercambiando información. Vamos más allá. Seguro Social, Infonavit, son también de las unidades administrativas que están conjugadas para poder informarse entre sí qué está pasando. ¿Qué pasa ahorita si nosotros emitimos comprobantes fiscales digitales y resulta con que el contribuyente no está dado de alta en el seguro? Va a parar también a la base de datos del Seguro Social y el Seguro Social te va a decir, oye, ¿cómo que estás emitiéndole recibos a Juan Pérez y Juan Pérez ni siquiera está dado de alta en el seguro? Y yo les pregunto, ¿sí tenemos que estar dados de alta en el seguro para poder deducir un salario? Por supuesto que sí. Requisitos de las deducciones. ¿Estamos? Entonces, toda esta gama de información que nosotros vamos a tener que ir verificando y tenemos que ir retroalimentándonos para que nosotros podamos tener un poquito más de fuerza para defender nuestro criterio y para nosotros estar prestando un servicio profesional. Por eso se hacen este tipo de diplomados. Yo por ahí he visto que varios de los muchachos dicen, no, yo mejor me voy por el Ceneval, paso el Ceneval y no me meto al diplomado. Pues yo soy contrario a eso, porque aquí en el diplomado, si se han fijado, uno de los maestros que yo más admiro cómo se organiza y da sus clases es el maestro Silva. Desde mi punto de vista es uno de los mejores maestros que tenemos aquí en los diplomados. Y él es una persona muy capacitada. Y ahí han visto varias situaciones de las que vamos a estar compartiendo y reactivando para poder ir enlazando con lo que establece Código Fiscal de la Federación, con lo que establece el Reglamento Interior del SAT y con lo que pudieran establecer otras legislaciones que nos pudieran ayudar para crecer en nuestra información. Yo sí les comento que sí necesitamos ir entrando en materia para ir conociendo lo que son las autoridades fiscales. Por ahí dice la película, hay que conocer al enemigo, ¿sí? Hay que entrar y conocer a quien va a ser nuestro enemigo, o si vamos a estar dentro de él, hay que conocerlo también para saber cómo vamos a actuar, cómo debemos de actuar. En cualquiera de las dos formas, si estamos dentro, estamos fuera, necesitamos conocer a la autoridad para poder nosotros válidamente exponer nuestra forma de pensar. Imagínense, por ahí dentro de la ley del impuesto sobre la renta hay una forma que nosotros pudiéramos manejar en la disminución de los pagos provisionales. No sé si lo recuerdan. Oye, tengo que presentar pagos provisionales, pero el año pasado tuve una utilidad de un 15, un 20%. Imagínate ahorita con
todo esto de lo que vamos a estar viviendo con esta pandemia, ¿ustedes creen que nos vamos a levantar tan rápido de todo eso? Y vamos a tener que seguir pagando ese 10%, ese 20% de los ingresos que tengamos. ¿Qué es lo que le va a decir el contribuyente a ustedes? Oye, no, a ver cómo le haces, yo quiero estar pagando impuestos. Y yo les preguntaría, ¿podemos solicitar la disminución de los pagos provisionales de forma legal? Sí. ¿Podemos solicitar la disminución de los pagos provisionales? ¿Ante quién se va a tramitar esa solicitud de disminución de los pagos provisionales? Hay que ver dentro de las facultades quién está autorizada para decirnos sí, disminúyelos. Porque imagínense, nosotros los dividimos así a lo feca, a la barba. Ay, ponle 0 y así lo presentamos. Y llega una autoridad competente y nos revisa el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y nos dice, préstame tus pagos provisionales efectuados en el ejercicio o en el periodo que llevamos. Vamos a suponer que les caigan en septiembre. Préstame tus pagos provisionales enterados en este ejercicio, de enero a septiembre, al día que les caigan en este año. Y todos están presentados con un cerito. La obligación tiene un 0. Está cumplida la obligación. Pero ¿qué nos dice el artículo 81, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación? Tenemos la obligación de efectuar los pagos provisionales en los términos de las disposiciones. Y yo les pregunto, la disposición específica que establece en el 14, que nos dice el procedimiento para determinar los pagos provisionales, nos dice, tú vas a agarrar tus ingresos nominales, lo vas a multiplicar por el coeficiente de utilidad, determinado de esta forma, y al resultado le vas a aplicar el 30%. Personas morales, claro. ¿Qué van a hacer ustedes si le pusieron 0? No presentamos en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Eso conlleva a que nosotros ya tengamos una infracción. Ya estamos en concepto de infracción establecido en el 81, fracción cuarta. Nos vamos al 82, fracción cuarta, y por cada declaración presentada con el 0, tenemos 19,000 pesos de multa. 19,000 y fracción, no quiero saber la cantidad exacta. Pero imagínense, ¿quién está facultado para hacer una revisión de pagos provisionales sin que esté presentado el anual? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Oye, ¿me van a revisar todo el ejercicio fiscal? ¿Me pueden revisar pagos provisionales? Por supuesto. Son obligaciones que nosotros tenemos que cumplir, acuérdense. Tenemos que cumplir las obligaciones que están enmarcando las disposiciones fiscales. Y la facultad que tiene la autoridad es emitir un acto de fiscalización. Llámese ahorita, acuérdense, artículo 42. Vamos a tener que ver la fracción novena, donde vienen ya las facultades para revisión electrónica. Nos van a mandar un requerimiento electrónico donde nos diga, oye, tu declaración anual del ejercicio anterior tiene coeficiente de utilidad. Tu coeficiente es del 10%, como lo estábamos comentando. Y me estás presentando las declaraciones en ceros. Tienes un cerito, una bolita ahí. Presentan las declaraciones acordes a tus ingresos nominales. Como ya nos están revisando, iniciaron las facultades de comprobación, ya vamos a estar sujetos a una infracción, a una sanción. ¿Ok? Después de la infracción que establece el 81 fracción cuarta, vamos a llegar al 82 fracción cuarta y nos van a sancionar
por no efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de un impuesto sobre la renta. Esas facultades a las que estamos haciendo mención, ¿quién las puede desarrollar? Aquí es lo que vamos a tener que estudiar. Vamos a tener que estudiar el reglamento interior del SAT para saber, dentro de las facultades que tienen las autoridades fiscales, en este caso, Auditoría Fiscal Federal, de efectuar revisiones con los contribuyentes. Dice revisiones, auditorías, inspecciones, dentro de las facultades que trae en el reglamento interior. Pero, si esa revisión la va a realizar el Estado y se va a sustentar fundamentándose con el convenio de colaboración administrativa que celebró el gobierno del Estado de Coahuila con la Federación, toda esa fundamentación que vamos a estar analizando ahí la tenemos que conocer, cuando menos saber dónde buscarla. A eso vamos a ir entendiendo, vamos a ir manejando esta materia para ver qué tanto podemos crecer en este sentido, ¿ok? Pero sí me interesa mucho que se ubiquen, porque por ejemplo, sí necesitamos saber, ya por ahí les voy a pasar los temas, se los paso los temas que necesitamos bajar para que podamos hacer cuando menos un cuadro sinóptico y encontrar cuál es el sentido de cada una de las legislaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de una ley de coordinación fiscal. Si ustedes se meten a la ley de coordinación fiscal, por ahí el artículo 3, 4, 5 empieza con fórmulas que yo creo que ni un matemático las entiende. Son fórmulas muy complicadas. Sí, no nos interesa conocer toda la ley, nos interesa conocer lo esencial y saber cómo se desprenden de ahí las facultades que les dan a las autoridades fiscales para que elaboren convenios de colaboración. Pero sí necesitamos ver también para qué se fue creada esa ley de coordinación fiscal. Hay que recordar que los estados, los municipios, la federación se tienen que coordinar para distribuirse los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos que se van a distribuir? Los que establezca la ley de ingresos. ¿Y sabemos lo que establece la ley de ingresos? La ley de ingresos nos dice, se proyecta tener los siguientes recursos dentro de el ejercicio fiscal de 2020. Ahí están todos los recursos que vamos a percibir. De todos esos recursos, lo que en realidad caiga a las arcas, tienen que hacer cálculos para distribuirse. Acuérdense que los estados viven de participaciones. Cada estado vive de las participaciones que les mandan los gobiernos. Pero, como bien dicen, los estados dicen, oye, no completo. No sé si se han fijado, últimamente andamos con ese tema. Los estados y los municipios andan pegando de brincos. ¿Por qué? Porque no completan con el dinero. Entonces dice el gobierno, ok, ¿no completas? Ayúdame, ven para que hagamos la colaboración entre tú y yo. Hacemos revisiones fiscales para que caiga lana más fresca. ¿Y qué va a pasar con toda esa lana que caiga fresca? En los convenios de colaboración, para conocerlos, tendríamos que estar verificando qué tanto se queda en el bolsillo de los estados. Conste que de los estados, no de los presidentes. Tiene que caer al bolsillo de los estados, eso es lo importante. Los estados tienen que estar retroalimentándose de recursos. Y dentro de esos recursos, imagínense hacer una revisión, y dentro de esa revisión dice el convenio de colaboración, te quedas con la mayoría del dinero que recaudes. ¿Les conviene o no les conviene a los estados hacer revisiones? Por supuesto que sí. Los estados, por eso, si se fijan, las áreas de auditoría de los estados han empezado a crecer, han estado fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque necesitan estar generando recursos para su estado. ¿Y de dónde los van a sacar?
de lo que le cobran a los contribuyentes. Llámese una revisión fiscal sencillita o llámese cualquier tipo de revisión. Entonces, sí tenemos que conocer los convenios de colaboración. Tenemos que conocer también la ley de ingresos. Tenemos que retomar también la ley del SAT. Tenemos que retomar el reglamento interior. Tenemos que retomar los acuerdos de delimitación territorial, pero las de las unidades administrativas del SAT, porque en algunos casos, por desgracia, tenemos la experiencia de que les encargo que bajen los convenios de delimitación territorial y bajan los de la Policía Federal, de las aduanas, etcétera, menos lo de los convenios que tienen, la delimitación que tienen los estados. Por ejemplo, ¿alguien sabe hasta dónde está la delimitación de la unidad de aquí de Torreón? ¿Hasta dónde llegan sus dominios? ¿Hasta dónde está su territorio? ¿Dónde está delimitado su territorio? ¿Hasta dónde llegan los dominios de una unidad administrativa como la de Torreón? ¿Dónde termina la facultad de Torreón y dónde inicia la Durango? ¿Dónde termina la facultad de Torreón y dónde inicia la de Saltillo? ¿Dónde termina la de Torreón y dónde inicia la de Monclova? Por eso tenemos que tener a la mano hasta dónde está la delimitación territorial. Vamos a ejemplificar. Nos vamos aquí a Mapimí y empezamos a buscar clientes y encontramos clientes ahí en Mapimí. Yo les pregunto, ¿dónde van a presentar las declaraciones? Pues en el banco. Sí, ya. ¿Y dónde vas a presentar una promoción? ¿En Durango o en Coahuila? ¿Qué opinan? ¿Sabemos o no sabemos? Por eso es importante conocer acuerdos de delimitación territorial, ¿ok? Sí sería conveniente que todos los temas que vamos a enviarles vía correo los analicen. Porque, por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener que conocer, cuando menos así muy por encima, es el estado de Coahuila, por ejemplo. ¿Dónde están delimitadas las facultades de auditoría fiscal del estado? ¿En dónde se enmarcan todas las facultades que tienen los estados? Antes, si ustedes recuerdan, se creó lo que se llamaba el SATEC. ¿Qué es el SATEC? Servicio de Administración Tributaria